El tesoro de David, Salmo 32. La dicha del perdón, Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Título: Salmo de David, Masquil. Que David escribió este salmo gloriosamente evangélico queda probado no solo por este título, sino por las palabras del apóstol Pablo en Romanos 4, 6 al 8, que dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Probablemente su profundo arrepentimiento del gran pecado fue seguido por una paz bienaventurada, y se vio llevado por ella a derramar su espíritu en la música suave de este cántico escogido. En el orden cronológico parece seguir el 51, Carlos Spurgeon. La marca del verdadero penitente, cuando ha sido una piedra de tropiezo para los otros, es el ser tan cuidadoso en levantarlos con su arrepentimiento como les fue perjudicial con su pecado, y creo que nunca un hombre que es verdaderamente penitente se avergüenza de enseñar a los pecadores el arrepentimiento mediante su propia prueba particular. La mujer samaritana, cuando se convirtió, dejó el cubo en el pozo, fue a la ciudad y dijo: venid aquí, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Juan 4:29. Y nuestro Salvador dijo a Pedro: cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Lucas 22:32. Tampoco Pablo, después de su conversión, se avergonzó de llamarse el principal de los pecadores y de enseñar a los otros a arrepentirse de sus pecados arrepintiéndose de los propios. Feliz, 3 veces feliz, el hombre que puede edificar tanto como ha derribado. Archibald Simpson. Se dice de Lutero que un día le preguntaron cuál de los salmos era el mejor y él contestó: Salmi Paulini. Cuando sus amigos insistieron en saber cuáles eran, añadió: el 32, el 51, el 130 y el 143. Porque todos ellos enseñan que el perdón de nuestros pecados viene sin la ley y sin las obras del hombre que cree, y por tanto los llamó Salmos Paulinos. Lutero, Conversaciones de sobremesa. Los Salmos penitenciales. Cuando Galileo fue encarcelado por la Inquisición en Roma por afirmar la exactitud del sistema copernicano, se le mandó como penitencia que repitiera los 7 salmos penitenciales cada semana durante 3 años. Esto tiene que haber sido con el objeto de extraer de él una especie de confesión de su culpa y admisión de la justicia de su sentencia, y en ello había cierta sagacidad y en realidad humor añadida a la iniquidad o necedad del procedimiento. De otra manera no es fácil entender qué idea de castigo podían adscribir los padres a un ejercicio devocional así, que en cualquier caso solo podía ser agradable y consolador para el preso. M. Montag en los 7 salmos penitenciales en versos. Versículo 1. Bienaventurado. Como el sermón del monte, este salmo empieza con bienaventuranzas. Este es el segundo salmo de bienaventuranzas. El primer salmo describe el resultado de la santa bendición. El 32 detalla la causa de la misma. El primero describe el árbol en pleno crecimiento. Este muestra cuándo se le planta y riega. Carlos Spurgeon. Bienaventurado, o dichoso, o bien,
Oh felicidad de este hombre. Robert Leighton. Nota que este es el primer salmo, sin contar el primero de todos que empieza con una bienaventuranza. En el primer salmo tenemos la bienaventuranza de la inocencia, o mejor, de aquel que únicamente es inocente. Aquí tenemos la bienaventuranza del arrepentimiento como el estado más feliz que sigue al de la falta de pecado. Lorinus en comentario de Neil. Bienaventurado aquel a quien es perdonada su transgresión. Un perdón de la transgresión pleno, instantáneo, irreversible, vuelve el infierno del pobre pecador en un cielo y le convierte de heredero de ira en participante de bendición. La palabra traducida por perdón en el original es quitar, como una carga que es quitada o una barrera eliminada. ¡Qué descanso y alivio! Le costó a nuestro Salvador sudar sangre el llevar nuestra carga. Sí, le costó la vida el quitarla. Sansón se llevó las puertas de Gaza a cuestas, pero ¿qué era esto comparado con el peso que Jesús llevó en favor nuestro? Carlos Spurgeon. El santo David, al comienzo de este salmo, nos muestra en qué consiste la verdadera felicidad, no en la hermosura, el honor, las riquezas, la trinidad del mundo, sino en el perdón del pecado. Pablo exclama: he obtenido misericordia. 1 Timoteo 1:13. Cuando el Señor perdona a un pecador, Él no paga una deuda, sino que concede un legado. Dios, al perdonar el pecado, remite la culpa y el castigo. La culpa clama a la justicia. Tan pronto como Adán hubo comido la fruta, vio la espada flameante y oyó la maldición. Pero en la remisión, Dios parece decir al pecador: aunque has caído en las manos de mi justicia y mereces la muerte, a pesar de ello te absuelvo, y todo lo que está cargado a tu cuenta queda remitido. Thomas Watson. Cubierto su pecado. Cubierto por Dios, como el arca estaba cubierta por el propiciatorio, como Noé fue cubierto por el diluvio, como los egipcios fueron cubiertos por las profundidades del mar. ¿Qué cubierta ha de ser que esconda para siempre de la vista del Dios omnisciente toda la inmundicia de la carne y del espíritu? El que ha visto una vez el pecado en toda su horrible deformidad puede apreciar la felicidad de no tener que verlo más. Carlos Spurgeon. Hay una forma de cubrir el pecado que es una maldición, según Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Hay un modo de encubrirlo, que es no confesarlo, o lo que es peor, negarlo. Gehazi lo usó, un cubrir el pecado con una mentira, y hay también un cubrir el pecado al justificarnos: no he hecho esto, o no era nada malo. Todas estas son formas falsas de cubrirlo. El que cubre así su pecado no prosperará. Pero hay una forma bendita de cubrir el pecado. El perdón del pecado es esconderlo de la vista, y esto es la bienaventuranza. Richard Allen. Versículo 1 y 2. En estos versículos se mencionan 4 males. Primero, transgresión, pesha. Segundo, pecado, o chatag. Tercero, iniquidad, abón. Y cuarto, doblez, remillah. El primero significa pasarse de la raya, hacer lo prohibido. El segundo significa errar el blanco, o no hacer el mandado, pero es con frecuencia tomado como expresión pecaminosa o pecado en la naturaleza, que produce transgresión en la vida. El tercero significa lo que se ha desviado de su curso o situación apropiados, algo moralmente deformado o tergiversado, iniquidad, que es contrario a equidad o justicia. El cuarto significa fraude, dolo, doblez, etc. Para quitar estos males son mencionados 3 actos: perdonar, cubrir, no imputar. Adam Clarke. Versículos 1 al 2 y 6 al 7. ¿Quién es bienaventurado? No el que cubre, esconde o no confiesa su pecado. En tanto que David estaba en este estado, era muy desgraciado. Había doblez en su espíritu. Segundo, miseria en su corazón. Sus mismos huesos habían envejecido. Su jugo se había secado como en una sequía de verano. Versículos 3 y 4. ¿Quién es bienaventurado? El que no tiene pecado, que no ha pecado, el que no contrista más con su pecado el pecho de aquel sobre el cual se reclina. Esta es una bienaventuranza superlativa, su elemento más alto de felicidad del cielo.
El ser como Dios, el rendir obediencia implícita, plena, perfecta, la obediencia del corazón, de nuestro ser entero, esta ha de ser la más bendita de todas las bienaventuranzas. James Harrington Evans, M.A. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa de iniquidad. Nota las tres palabras usadas con tanta frecuencia para denotar desobediencia. Transgresión, pecado e iniquidad son las tres cabezas del cancerbero del infierno, pero nuestro glorioso Señor ha hecho callar sus ladridos contra los suyos que creen para siempre. La Trinidad del pecado es vencida por la Trinidad del cielo, y en cuyo espíritu no hay doblez. Libre de culpa, libre de doblez. Los que son justificados de culpa son santificados de falsedad. Un mentiroso no es un alma perdonada. La traición, la doblez, la disimulación, la tacañería son rasgos de los hijos del diablo, pero el que ha sido limpiado de pecado es veraz, sincero y simple como un niño. Carlos Spurgeon. Cuando ha sido perdonado, el creyente tiene el valor de ser veraz ante Dios, puede permitirse el abandonar la doblez en el espíritu. ¿Quién no declara todos sus débitos cuando otro está dispuesto a pagarlos? ¿Quién no declararía su enfermedad si estuviera seguro de ser curado con ello? La fe verdadera no solo sabe que la doblez es imposible delante de Dios, sino también que ya no es necesaria. El creyente no tiene nada que esconder, se ve como delante de Dios, abierto y desnudo, y si ha aprendido a verse a sí mismo tal cual es, también ha aprendido a ver a Dios cuando se revela. J.W. Reeve, M.A. Aquí hay agua, dijo el eunuco. ¿Qué impide que sea bautizado? Hechos 8:36. Ahora bien, observa la respuesta de Felipe en el versículo 37. Si crees de todo corazón, bien puedes, como si dijera no hay nada, excepto un corazón hipócrita que pueda impedirlo. Es el corazón falso solamente el que haya cerradas las puertas de la misericordia. William Gurnall. Versículo 3. Se consumieron mis huesos. ¿Qué clase de muerte es el pecado? Es una enfermedad pestilencial, un fuego en los huesos. En tanto que intentamos cubrir nuestro pecado, ruge por dentro y como una herida infectada se hincha horriblemente y es causa de gran dolor. En mi gemir todo el día. Nadie conoce los dolores de la convicción de pecado como el que ha pasado por ella. El potro, la rueda, el haz llameante son fáciles de soportar comparados con el tophet, que es una conciencia culpable inflamada dentro del pecho. Es mejor sufrir todas las enfermedades que aquejan la carne que yacer bajo el sentimiento aplastante de la ira del Dios Todopoderoso. La Inquisición española, con todas sus torturas, no era nada comparado con la pesquisa de la conciencia dentro del corazón. Versículo 4. Porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano. El dedo de Dios puede aplastarnos. ¿Qué no puede hacer su mano? Y está presionando de modo pesado y continuo. Bajo los terrores de la conciencia los hombres tienen poco descanso, día y noche, porque los tristes pensamientos de todo el día les acosan en sus dormitorios y les persiguen en sus sueños, o bien les dejan despiertos en un sudor frío de temor. Es mejor llevar un mundo en el hombro, como Atlas, que la mano de Dios en el corazón como David. Carlos Spurgeon. La sequía del verano. Durante los 12 años de 1846 a 1859 solo llovió escasamente un par de veces en Jerusalén, entre los meses de mayo y octubre. Una vez fue en julio de 1858 y la otra en junio de 1859. Dr. Whitfield. Si Dios aflige y castiga con dolor a aquellos que le son propicios, ¿cuán más duramente no afligirá a aquellos que no le son propicios? Gregory. Versículo 4 y 5. Si vuestras ofensas han sido no como mosquitos, sino como camellos, nuestra pena ha de ser no una gota, sino un océano. Los pecados carmesí requieren lágrimas de sangre, y si Pedro pecó vergonzosamente, tuvo que llorar amargamente. Por lo tanto, si tu vida antigua ha sido una retahíla de iniquidades, una cuerda bien trenzada, un escrito repleto de borrones, un curso manchado con pecados diversos y serios, multiplica tus confesiones y amplía tu humillación, dobla tus ayunos y triplica tus oraciones, derrama tus lágrimas y acarrea profundos suspiros.
En una palabra, repite e incrementa tu reconocimiento, aunque, como dice el apóstol en otro caso, no te aflijas como los que no tienen esperanza, que ante tu arrepentimiento sincero y apropiado la bondad divina va a perdonarte los pecados. Nathanael Harding. Versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Entre los hombres una confesión franca abre el paso a la sentencia, pero con Dios, cuanto más lamenta un pecador su ofensa, más se atenúa la ira de su juez. El pecado llama a la justicia, puesto que es una ofensa contra Dios, con todo una vez es una herida para el alma, le mueve la misericordia y la clemencia. Isaac Craven. Este pecado parece muy probable que fuera su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Ahora David, para dar más evidencia de la misericordia perdonadora de Dios, dice que no solo perdonó su pecado, sino la iniquidad de su pecado. ¿Y qué era esto? Sin duda, lo peor que se puede decir sobre esto, su complicado pecado, es que hubiera tanta hipocresía en él. David jugó arriesgadamente con Dios y el hombre al cometerlo. Esto sin duda era la iniquidad de su pecado, y agravó la cosa mucho más que la sangre que había vertido. ¿No había dado David ningún otro paso falso además de este? ¿Declara el Espíritu de Dios exceptuando esto, su aprobación de todo lo demás que había hecho? No, sin duda el Espíritu de Dios registra otros pecados que escaparon a este eminente siervo de Dios, pero todos estos quedan incluidos aquí, y este mencionado es la gran mancha de su vida. ¿Pero por qué? Sin duda porque aquí aparecía menos sinceridad, sí, más hipocresía en este que en todos los demás juntos, aunque David en estos otros había obrado mal en cuanto al acto cometido, pese a todo su corazón era menos torcido en la forma de cometerlo. William Gurnall. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo, dice David, por esto, ¿qué? Sus pecados. ¿Y quién? No es el inicuo, sino el santo, en este sentido, que tiene motivos para orar. ¿Y por qué ha de orar? Sin duda, para que le sea renovado el perdón, incrementada la gracia y perfeccionada la gloria. No podemos decir que no tenemos pecado. Oremos pues con David, no entres en juicio con tu siervo, oh Jehová. Nathanael Harding. En el tiempo en que puedas ser hallado. Hay sin embargo un tiempo señalado para la oración, más allá del cual no sirve de nada. Entre el tiempo del pecado y el día del castigo, la misericordia tiene la palabra, y Dios puede ser hallado, pero una vez la sentencia ha sido pronunciada, las apelaciones son inútiles, porque el Señor no será hallado por el alma condenada. Carlos Spurgeon. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Los efectos de la oración hasta entonces habían sido maravillosos. La oración había cerrado las ventanas de los cielos para que no lloviera, y de nuevo habían sido abiertas para que la tierra pudiera dar su crecimiento. La oración había detenido el rápido curso del sol y hecho que regresara 15 grados. La oración detuvo la mano de Dios para que no hiriera a su pueblo cuando él estaba dispuesto a hacerlo. La oración, sin ninguna otra ayuda o medio, había derribado los sólidos muros de Jericó. La oración ha dividido el mar para que las aguas no alcancen a los israelitas. En este lugar ahora había librado al hombre fiel de todos los peligros de este mundo. Thomas Playfair. El fuego y el agua no tienen misericordia, decimos. Pero de los dos el agua es la peor, porque el fuego puede ser apagado con agua, pero la fuerza del agua, si entra en violencia, no hay poder humano que la detenga. La filosofía define a este él, o sea, el hombre, por la razón y las virtudes morales de la mente, pero la divinidad define al cristianismo por su fe y su conjunción por medio de ella con Cristo. Thomas Playfair. Versículo 7. Tú eres mi refugio. Observa que el mismo hombre que en el versículo 4 estaba oprimido por la presencia de Dios, aquí haya refugio en él. Ve lo que pueden hacer la sincera confesión y el pleno perdón. El Evangelio, en la doctrina de la sustitución, hace de él nuestro refugio, cuando de otro modo sería nuestro juez. Carlos Spurgeon. Supongamos que un viajero en un páramo expuesto y solitario se alarma cuando ve avecinarse una tempestad, busca cobijo, pero si su ojo discierne un lugar donde esconderse de la tormenta, se queda quieto y dice: veo este refugio y por tanto voy a permanecer donde estoy. ¿No se dirigirá a él? ¿No va a correr para escapar de la furia del viento y la tempestad? Era un refugio ya antes,
pero pasa a ser su refugio cuando el viajero se esconde en él y está seguro. Si no hubiera entrado en él, aunque podría haber sido protección para otros viajeros que hubieran acudido al mismo, para él habría sido como si no existiera. ¿Quién no se da cuenta al instante, por esta simple ilustración, de que las bendiciones del Evangelio son solo para el que se las apropia al alma? El médico solo puede curar al que le llama, la medicina solo puede curar al que la toma, el dinero solo enriquece al que lo posee, y el mercader de la parábola no habría sido más rico al descubrir que había una perla de gran precio si no la hubiera adquirido. Lo mismo sucede con referencia a la salvación del Evangelio. Si Cristo es el bálsamo de Galaad, aplícate el remedio. Si es el médico, ve a él. Si es la perla de gran precio, vende todo lo que tienes y cómprala. Si es el refugio, corre a él y ponte a salvo. No habrán gozo y paz sólidos en tu alma hasta que él sea tu escondedero. Fountaine Elvin. Me guardarás de la angustia. La angustia no me causa daño cuando el Señor está conmigo, más bien será causa de mucho beneficio para mí, como la lima que quita la herrumbre pero no destruye el metal. Observa los 3 tiempos. Hemos notado el pasado deplorable. La última cláusula era un gozoso presente. Esta es un futuro gozoso. Carlos Spurgeon. Dios usa ambos medios en favor de sus siervos. A veces suspende la operación de lo que ha de obrar como tormento, como cuando suspendió el furor de los leones de Daniel y el calor del fuego del horno encendido de los jóvenes. Otras veces concede insensibilidad al que sufre. Así San Lorenzo no solo fue paciente, sino que se burló e hizo bromas cuando le asaban. Y así leemos de muchos otros mártires que han sido menos afectados por los tormentos que sufrieron que los verdugos que los infligían. John Donne. Versículo 8. Esta triple repetición, haré entender, enseñaré, guiaré, muestra 3 características de un buen maestro. Primero, hacer que las personas entiendan el medio de salvación. Segundo, ir delante de ellos. Tercero, velar sobre ellos y sus caminos. Archibald Simpson. Sobre ti fijaré mis ojos. Te aconsejaré, mis ojos estarán sobre ti. Este es el sentido del hebreo. El significado literal es te aconsejaré, mis ojos estarán sobre ti. De Goethe, mi ojo está dirigido hacia ti. La idea es la de uno que muestra a otro el camino que ha de tomar a fin de llegar a cierto punto, y le dice que le observa o fija el ojo sobre él para asegurarse que no se desvía. Albert Barnes. Versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo. Según la naturaleza de estas 2 bestias, los padres y otros expositores han dado varias interpretaciones, o por lo menos alusiones. Consideran que el caballo y el mulo admiten a un jinete, una carga, sin discreción o diferencia, sin debate o consideración. No preguntan si el jinete es noble o villano, ni si la carga es de oro para el tesoro u hortalizas para el mercado. Y estos expositores hallan la misma indiferencia en el pecador habitual a toda clase de pecado, tanto si es por placer o para beneficio, o para compañía, todos son pecados. John Donne. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se pueden dominar. El freno de la aflicción muestra lo duros que somos de dominar. Las bridas de la enfermedad y dolencias manifiestan lo obstinado de nuestra voluntad. No deberíamos ser tratados como mulas si no hubiera mucho del asno en nosotros. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío. El que siembra pecados cosechará aflicción en gavillas copiosas. Las penas de la conciencia, el desengaño, el terror, son la herencia segura del pecador en el tiempo, y luego las penas del remordimiento y desesperación para siempre. Mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. El malvado tiene un enjambre de avispas que le rodean, muchas penas, pero nosotros tenemos un enjambre de abejas que producen miel. Carlos Spurgeon. Se verá rodeado de misericordia como nos rodea el aire o la luz del sol. Hallará misericordia y favor por todas partes, en casa, fuera, de día, de noche, en sociedad, en soledad, en enfermedad, en salud, en vida, en muerte, en el tiempo, en la eternidad. Andará entre misericordia, morirá entre misericordias, vivirá en un mundo mejor en medio de las misericordias eternas. Albert Barnes. Nota bien este texto, dijo Richard Atkins a su nieto Abel, que estaba leyéndole el Salmo 32. Nota este texto. Al que espera en Jehová, le rodea la misericordia.
Lo leí en mi juventud y lo creí, y ahora lo leo en mi ancianidad, y gracias a Dios sé que es verdad. Oh, es una gran bendición en medio de los goces y sufrimientos del mundo. Abel al confiar en el Señor. El tesoro cristiano. Versículo 11. Alegraos. La felicidad no es solo un privilegio, sino que es nuestro deber. Verdaderamente servimos a un Dios generoso, puesto que hace que una parte de nuestra obediencia sea el estar gozosos. Qué pecaminosas son nuestras murmuraciones rebeldes. Leemos de uno que murió al pie del patíbulo de la inmensa alegría que tuvo al recibir el perdón de su monarca, y vamos a recibir el perdón gratuito del Rey de Reyes y con todo nos entregamos a una pena inexcusable. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Es de temer que la iglesia de nuestros días, aunque sea a causa de su afán de comportarse debidamente, se ha vuelto demasiado artificial. Así los gritos de los penitentes y de los creyentes, si alguien intentara pronunciarlos en nuestras reuniones, serían acallados. Esto puede ser mejor que el fanatismo vociferante, pero hay tanto peligro en una dirección como en la otra. Por nuestra parte nos conmueve el corazón un poco de exceso sagrado, y cuando los hombres piadosos en su gozo saltan los límites estrechos del decoro, no los miramos con espíritu crítico como la hija de Saúl, Mical, a David. Carlos Spurgeon. Cuando el poeta Carpani inquirió de su amigo Haydn por qué su música religiosa era tan alegre, el compositor le dio una hermosa respuesta: no puedo hacerla de otra forma. Escribo según los pensamientos que siento. Cuando pienso en Dios, mi corazón está tan lleno de gozo que las notas bailan y saltan de mi pluma. Y como Dios me ha dado un corazón alegre, me perdonará si le sirvo con un espíritu alegre. Anécdotas de John Whitecross.